Hola, bienvenidos nuevamente a la clase de Álgebra Superior 1. En esta ocasión vamos a ver lo que son las funciones y ejemplos de funciones. Para definir lo que es una función necesitamos dos conjuntos A y B. Recuerden que los conjuntos los denotamos con letras mayúsculas, entonces son A mayúscula y B mayúscula, y entonces una función f de A en B va a ser una relación R en A cruz B que satisface dos condiciones. La primera de ellas es que el dominio de la relación es todo A, es decir, que para cada elemento X en A podemos encontrar un Y en B tal que X está relacionado con Y, o dicho de otra forma, que la pareja X, Y pertenece a R. Y la segunda propiedad que vamos a pedir es que cada elemento X en A esté relacionado con un único elemento de B. Es decir, si X está relacionado con Y1 y X está relacionado con Y2, entonces forzosamente debe de pasar que el Y1 es igual al Y2. Al conjunto A le vamos a llamar dominio de F. Pues básicamente A es el dominio de la relación, es la primera propiedad que estamos pidiendo, mientras que al conjunto B le vamos a llamar codominio de F. Ahora bien, como a cada X en A le corresponde un único elemento de B, está relacionado con un único elemento de B, al que llamábamos en la diapositiva anterior Y, pues lo vamos a denotar a este Y por f de x, ¿sale? Esto significa que la pareja x, f de x es un elemento de la relación R mayúscula. Y f de x, vamos a decir que f de x es la imagen del elemento x bajo la función f. A pesar de que en la definición escribimos que una función pues la denotábamos así como f, dos puntitos a en b, pues también es costumbre escribir o denotar funciones con esta notación que está aquí en este rectángulo, escribiendo el dominio, el contradominio, la flechita, y encima de la flechita pues ponemos la función que estamos considerando. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. La función f, definida sobre los enteros y que llega a los naturales, dada por f de n igual a n cuadrada más 1, para todo n en los enteros, pues es la relación r igual a n, a la pareja n, n cuadrada más 1, tal que n está en los enteros. Y obviamente por definición, pues esto es un subconjunto de los enteros cruz los naturales. Dado cualquier conjunto A, siempre hay una relación, siempre hay una función que va de A en A, y es lo que se conoce como la función identidad de A. Esta la denotamos así con I subíndice A mayúscula, y pues esta es la relación R igual a A, A. Las parejas son de la forma A, tal que A es un elemento de A mayúscula. Entonces, esta relación, esta función identidad es la que define esta relación en A cruz A. De la definición de función, pues se sigue que si tenemos dos funciones, una es f que va de A en B y g que va del conjunto C en D, pues estas funciones van a ser iguales si y solo si. Para empezar, pues tienen el mismo dominio. Y eso es porque pues estas funciones pues al final de cuentas son subconjuntos, esta de A cruz B y esta de C cruz D. Entonces para que sean iguales pues forzosamente debe de pasar que el A es igual a C y el B tiene que ser igual a D, pues porque son subconjuntos del producto cartesiano del dominio y del contradominio. Entonces debe de pasar que A sea igual a C y que B sea igual a D. Y para garantizar que esos dos subconjuntos, que el subconjunto dado por la relación de F y el subconjunto dado por la relación de G sean iguales, pues debe de pasar que las parejas que se forman deben de ser iguales coordenada a coordenada. En particular, la segunda coordenada en las relaciones
la segunda coordenada de los elementos de las relaciones, que pues los elementos de las relaciones son determinadas por f y g, son de la forma x, f de x y x, g de x, pues las segundas coordenadas deben de ser iguales, es decir, que el f de x debe ser igual a g de x para todo x en A. Entonces, en resumen, para que dos funciones sean iguales, se tiene que cumplir estas tres cosas. Deben de tener el mismo dominio, deben de tener el mismo codominio y deben de tener la misma regla de correspondencia, que así se le llama a esto que estamos describiendo, a la regla que nos describe qué le hace la función a cada elemento del dominio. Se le llama regla de correspondencia. Entonces, esto es muy importante que siempre lo recuerden. Dos funciones van a ser iguales si y solo si se cumplen estas tres cosas que acabamos de decir. Tienen el mismo dominio, tienen el mismo codominio y tienen la misma regla de correspondencia. Por ejemplo, si ustedes toman la función f de los enteros a los naturales y la función g de los enteros en los enteros, definidas de esta forma, f de n igual a 2n igual a gn, para todo n en los enteros, estas no son iguales. Y no son iguales porque a pesar de que tienen el mismo dominio, en ambas el dominio es z, es el conjunto de los enteros, a pesar de que tienen la misma regla de correspondencia, porque esto es, nos está diciendo que f de n es igual a g de n, estas funciones no tienen el mismo codominio, porque el codominio de la f es los naturales y el codominio de la g son los enteros. Entonces no son iguales porque no se cumplen las tres condiciones que habíamos dicho hace un momento. Tienen el mismo dominio, tienen la misma regla de correspondencia, pero con una que falle, y en este caso la que falla es la del mismo contradominio, pues con una que falle ya no pueden ser iguales. Entonces aquí f y g ya no son iguales. Ahora vamos a definir lo que es la imagen de una función f que va del conjunto A en el conjunto B. Por definición, esto va a ser el conjunto im de f. Así vamos a denotar este conjunto, el conjunto de la imagen de una función, lo vamos a denotar con im de f. Y va a ser el conjunto de los b en b mayúscula, para los cuales existe un elemento a de a mayúscula, con la propiedad de que f de a es igual a b. Entonces, por definición, pues es fácil ver que la imagen de f es un subconjunto del conjunto b mayúscula, pues porque aquí precisamente lo estamos definiendo como los elementos de b mayúscula que satisfacen algo. Y pensando en las relaciones, acuérdense que a final de cuentas una función pues no es otra cosa más que una relación. Pensando en relaciones, pues si R es la relación determinada por f, es decir, R es el conjunto de parejas de la forma x, f de x con x en A. Obviamente este es subconjunto de A cruz B. Entonces la imagen de f no es otra cosa más que el rango de R. Si recuerdan, en la clase pasada estuvimos hablando acerca del dominio y el rango de una relación. Entonces, este conjunto que está acá, el de la imagen de f, el que acabamos de definir, pues no es otra cosa más que el rango de la relación que determina f. Por ejemplo, en este caso pues vamos a considerar la función f que va de los enteros en los enteros y que se define como f de n igual a 2n. Y vamos a encontrar la imagen de f. Lo que vamos a demostrar es que la imagen de f es el conjunto de los elementos de esta forma, 2 por n, donde n es un número entero. Para esto, bueno, pues esto que está aquí pues es un conjunto, la imagen de f es un conjunto, y esto pues es otro conjunto. Entonces, para probar la igualdad de dos conjuntos, como ustedes deben de saber ya a estas alturas, y si no lo saben, pues se los recuerdo, la estrategia es usar la doble contención. Entonces, probemos la primera contención. Para esto, vamos a dar un elemento de la imagen de f,
un elemento X, y pues vamos a probar que este X es un elemento del conjunto 2n tal que n está en los enteros. Bien, como X es un elemento de la imagen de f, entonces existe un m en los enteros tal que f de m es igual a X. Esto es por definición de imagen. Y esto significa, como f de m es igual a 2m, pues tenemos que 2m es igual a x. Eso significa que x es un elemento de este conjunto, el conjunto de los enteros de la forma 2 por n, tal que n está en los enteros. De esta forma, pues estamos probando que cualquier elemento de la imagen de f, pues es un elemento de el conjunto que está aquí, del conjunto de los dos n, tal que n está en los enteros. La otra contención, para la otra contención, pues ahora vamos a agarrar un elemento aquí en este conjunto y vamos a probar que ese elemento pertenece a la imagen de f. Bueno, como x está en este conjunto, pues existe un m en los enteros, tal que el x se puede escribir de la forma 2 por m. Pero esto que está aquí, 2m, pues no es otra cosa más que f de la m. De esta forma, pues tenemos que el x es igual a f de m, a la imagen de m bajo f, para algún m en los enteros. Y así, pues podemos concluir que x es un elemento de la imagen de f. Como ya esto prueba que este conjunto también está contenido en la imagen de f, y con anterioridad ya habíamos probado que la imagen de f estaba contenida en este conjunto, pues podemos concluir que esos dos conjuntos son iguales y por lo tanto la imagen de f es el conjunto de los elementos de la forma 2 por n, tal que n es un entero. Ahora, un par de ejercicios que ustedes van a hacer son los siguientes. En primer lugar, el ejercicio número 1, pues tienen que decir por qué estas funciones, la función f que va de los enteros en los enteros y la función g que va de los naturales a los enteros, dadas por f de n igual a 2n y g de n también es igual a 2n, pues tienen que decir por qué estas funciones f y g no son iguales. Y en el segundo, pues tienen que encontrar la imagen de la función f que va de los naturales en los naturales, definida por f de n igual a n al cuadrado más 1. Esto ha sido todo por esta clase. Recuerden que si tienen alguna duda pueden contactarme por el chat de Microsoft Teams. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión.